Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle desde la Casa Jacinto Zenobio en esta transmisión de este programa semanal Con Pan y Vino se anda el camino. Yo soy Carmen Aji y me da mucho gusto saludar a Felipe Flores y convivir con él, poder platicar de este programa tan interesante que pues nos faltó tiempo hace 8 días y por eso el doctor Irineo Martínez Barragán está con nosotros, porque vamos a dar continuación al análisis de este libro, La teoría del conflicto. 1 hora de la semana pasada no nos alcanzó, así es que aquí estamos para seguir hablando del tema. Felipe, Irineo, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo quiero agregar, Carmen, a lo que tú acabas de decir y darle la bienvenida al doctor nuevamente, de que pues nos dimos cuenta de que el programa causó una sensación de mucho interés. Y entonces nos pidieron que, puesto que aquí se había dicho que íbamos a hacer un segundo programa, pues la sugerencia fue que por qué no hacíamos el programa de manera inmediata para que hubiera ahí una secuencia del mismo. Entonces, bueno, pues le pedimos al doctor y accedió de manera muy, pues muy favorable a nuestra petición. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos hoy para que nos termine de platicar el doctor sobre la teoría del conflicto y todas aquellas cosas que se han venido derivando de la misma, ¿no? Claro, y además hacer una aclaración o hacer un comentario, porque es la primera vez que estamos grabando este programa Con Pan y Vino. La intención de este programa era que todas sus transmisiones, Felipe, fueran en vivo para que pudiéramos nosotros tener esta interacción con la audiencia. Sin embargo, hemos tenido algunas complicaciones por la inestabilidad de la señal del internet, entonces eso nos obliga a grabar este video. Se graba 3 horas antes de que usted lo pueda ver ya transmitido en nuestra plataforma, así es que pues con esa señal, con esa aclaración, vamos a comenzar el programa. Puede usted hacer comentarios, las personas pueden escribir y ahí nosotros le daremos respuesta en el en vivo, ¿no? Con mucho gusto, me parece muy bien. Muy bien, y si les parece vamos comenzando. Adelante. Para que pues, la plática se ponga interesante. Esperemos que sí. Muy bien, Felipe, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de algunos de los últimos temas que comentamos con el doctor. Fue precisamente cómo el conflicto ha generado una serie de situaciones, quizás no todas para mal, quizás algunas para bien, y que el conflicto ha vivido, pues, ha existido o coexistido con nosotros a través quizás de la humanidad, y que está presente, sigue presente, y nosotros creemos que va a seguir presente, porque también en la vida, doctor, y eso, Carmen, ustedes nos lo van a decir ahorita, habrá ocasiones en donde si no hay conflicto, como que la vida no tiene ya mucho sentido de ser, ¿no? Nos hace falta el conflicto para tenerle... un poco el conflicto para ver, a ver, dónde estamos, ¿no? Y cómo negociamos, cómo resolvemos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy, muy interesante, que la gente se quedó precisamente con un buen sabor de boca. Y algo que también los comentarios que a nosotros nos dijeron, pues es de que estaban muy interesados, doctor, en seguir, que la plática continuara en el sentido de esos famosos límites territoriales, las demarcaciones territoriales que usted mencionó el tema del conflicto de tierras que hay, o de límites entre Colima y Jalisco a través de Cihuatlán, y luego el conflicto de límites que hay también con Nayarit, en donde
ahí hay otros intereses, pero que al final de cuentas el Estado de Jalisco en su demarcación geográfica tiene ahí una serie de conflictos, ¿no? Sí. Y bueno, pues alguien también nos decía en el contexto, pues que si pudiéramos hacer comentarios acerca de los desprendimientos que ha habido en esta región, de los diferentes municipios, cómo surgen, que el todo era Autlán, hay quien dice que el todo era Autlán, luego cuando Autlán era un cantón, y luego que hay algunos desprendimientos, en el caso de Villa Purificación, de donde se desprende La Huerta, Casimiro Castillo y Cuautitlán, y en el caso de Autlán, donde se desprende el Grullo y luego el Limón, ¿no? Por ahí es el contexto que la gente nos ha comentado. Sí, cómo no. Cómo no, no sé. Primero, pues agradecerles la invitación. Por ahí reza un dicho que nunca segundas partes fueron mejores. Haremos nuestro esfuerzo, haremos nuestro intento porque esto oriente, ayude y bueno, de alguna manera provoque la lectura del libro. La lectura del libro es un posicionamiento teórico, ya lo decía antes, es una búsqueda para poderme explicar yo cosas que estaban sucediendo y que yo estaba investigando, ¿no? Y me encuentro con la teoría del conflicto, que a mí me resulta muy esclarecedora, y como geógrafo pues oriento la teoría del conflicto a los temas de disputas por la tierra y disputas por los territorios. Pero la teoría del conflicto, podemos decir, el conflicto desde la perspectiva de las relaciones sociales, la perspectiva de pareja, muchas aristas puede tener, le vamos dando vuelta a cualquier ámbito que queramos abordar. Ahora, sobre el tema de territorios, yo sí quiero dejar primero claro, y como académico, hay que diferenciar con toda claridad que territorios y tierra son cosas diferentes. ¿Por qué? La tierra es una propiedad y el territorio es una jurisdicción. Entonces, la jurisdicción se ejerce a través de las personas que son propietarias de la tierra, pero son lógicas y dinámicas diferentes. Esto es, yo puedo ser propietario de un predio en Manzanillo, y muchos, incluso si los tapatíos se pusieran de acuerdo, los jaliscienses juntarían suficiente dinero para comprar el puerto Manzanillo. Bueno, los jaliscienses somos dueños del puerto Manzanillo, pero no por eso vamos a poder ejercer como jaliscienses soberanía y jurisdicción. O sea, sigue siendo de la jurisdicción de Colima, sí, ¿no? Entonces, ahí se generan muchas confusiones teóricas y conceptuales de este asunto. Ahora bien, sí es cierto que la propiedad marca pautas en términos de la jurisdicción. Y bajo ese esquema se generan muchos conflictos. No me acuerdo si lo comenté la vez pasada, pero siendo yo mucho tiempo duré de asesor del gobierno del estado y toda mi vida he sido profesor, fundamentalmente en la licenciatura de geografía, mientras estuve en Guadalajara desde 1984. Entonces, pues, casi todos los geógrafos, yo soy de la primera generación, 80-84, y en cuanto egresé empecé a dar clases, así es que yo conozco a todos hasta 2010 que me vine para acá. Entonces, algunos alumnos me buscaban, y una de ellas, me acuerdo que trabajaba en el catastro de Zapopan, y me decía, maestro, es que los de Arenal están viniendo a registrar sus propiedades en Zapopan. ¿Por qué? Porque al momento de ser de la jurisdicción de Zapopan, catastralmente tenían mayor valor. O sea, era más caro el catastro de Zapopan que el catastro de Arenal. Y eso estaba generando un problema. Y es un asunto, digo, primero que tenemos un desorden en el catastro, no tenemos claridad. Pero por el otro, esa intencionalidad de darle valor a mi propiedad, ¿no? Claro. El tema, ese nomás para poner un caso. Y tomando en consideración, doctor, que son vecinos. Son colindantes. Colindantes, el Arenal con el municipio de Zapopan. Sí.
en temas de geografía, la colindancia es fundamental. Sí. O sea, difícilmente dos entidades no colindantes Van a no tener un tienen conflicto. conflicto. Como difícilmente dos personas que no nos conozcamos vamos a correcto. tener conflicto, ¿verdad? Entonces el tema de la vecindad es fundamental. El caso de Colima, que nos interesa a todos los de la región y que mucha gente pregunta sobre ese tema, ¿cómo está? Bueno, eso si nos remontamos a la historia, Colima ha sido territorio de disputa desde la colonia entre la Nueva Galicia y la Nueva España. Ya desde ahí, y ahí sale la provincia de Ábalos y todo este territorio, digamos, colchón entre dos grandes entidades, la Nueva España y la Nueva Galicia. Desde que nace, acuérdense, llega Hernán Cortés y se posiciona de la Nueva España y lleva, ahí se me fue su nombre, Guzmán, Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán, y se viene a buscar un reino más grande que el de Hernán Cortés, que el de la Nueva España. Entonces funda el reino de la Nueva Galicia. Y esta zona, que ya había sido explotada, inclusive Autlán, que ya había sido explorada por gente de Hernán Cortés, después entra también la gente de Nuño de Guzmán y fundan la Villa de Purificación. Es correcto. ¿Sí? Y queda como un territorio en disputa desde el mismo momento en que aparecen los dos grandes reinos, ¿no? Desde muy temprana la época colonial. Después se genera la Federación Mexicana y aparece la disputa entre centralistas y federalistas. Los centralistas en la Ciudad de México y los federalistas en Guadalajara, que eran los federalistas más importantes que existían en aquella época. Claro. Y era la élite más consolidada que le podía competir un poco a la élite de la Ciudad de México, ¿no? Entonces aparece otra vez la disputa ahí por un proyecto de nación, que si iba a ser una nación centralista o iba a ser una nación federalista. Y empieza la disputa y Jalisco en uno de sus pronunciamientos, la élite tapatía en uno de sus pronunciamientos amenaza y dice que si la nueva república que se estaba formando era centralista, entonces ellos iban a declarar independencia, iban a constituirse en una entidad independiente. Bueno, hay una avanzada del ejército de la Ciudad de México a combatir y amenazar a los tapatíos, y se conferencian, se encuentran por allá en Lagos, allá en los Altos, y dicen, está bien, vamos a acordar, esto va a ser una federación, no una república centralista, sino una república federada, pero el departamento de Manzanillo en aquel tiempo eran departamentos, eran partidos y luego departamentos, ahorita explico eso. Dicen, ok, pero lo que era el partido de Colima, que ahora es departamento, deja de ser departamento de Jalisco o departamento de Jalisco para constituirse en territorio de la federación. ¿Cuál era la intención? Manzanillo ya estaba postulado como un puerto de altura. Entonces, quitarle esa potencialidad a Jalisco para que no tuviera elementos y postularse de esa manera como república independiente. Y también, bueno, ahí se separó Zacatecas porque la Nueva Galicia abarcaba mucho más hacia el norte. Tenía, digamos, bloqueo hacia Colima, pero era mucho más extensa. Y se hicieron varias divisiones, ¿no? Sí. Un poco aplicando ese dicho que dice divide y vencerás, de alguna manera, y entonces empezaron a partir los territorios, y a Jalisco lo dejan reducido. Es importante esto porque luego el discurso de muchas naciones y de muchas entidades es que a nosotros nos han quitado, es que nosotros éramos más grandes, es que, y entonces ese es un discurso muy común de Colima, ¿sí? Sobre todo cuando yo estuve en la discusión esa. Entonces se constituye en
el territorio de la Federación, en territorio de la Federación, en 1824. Luego, en la época centralista, 1836, 1848, por ahí. Acuérdense que no soy historiador, así es que no me exijan mucho las fechas precisas. Fechas. En el periodo centralista, a Colima lo adhieren a Michoacán, como uno de los partidos de Michoacán. ¿Por qué? Porque a Jalisco ya no se lo podían dar. Sí, porque Jalisco era así como el peligro para la competencia de la élite. No podía crecer mucho. Así, no, lo tenían sometido. Que no y, así, creciera. y así se mantuvo hasta que finalmente regresa a su estatus cuando se termina el periodo centralista. Ya en los 50 recupera su estatus de territorio de la Federación, para luego, en la Constitución de 1857, convertirse en uno más de los Estados Federados de la República Mexicana. Y a partir de ahí, ya Colima ya tiene participación en los congresos de la Federación, en el Congreso y en el Senado. Ya tiene su participación, ya se le reconoce como una entidad independiente. Dicen las crónicas que, a pesar de que fue un territorio tan disputado, no hubo ningún voto a favor. La aprobación de que se convirtiera en Estado fue unánime. No hubo ningún voto en contra. Nadie se opuso, porque ya eran acuerdos y era un asunto muy, muy disputado. Identificada la entidad como entidad federal, federativa, el siguiente conflicto que empezó a haber fue el conflicto de los límites territoriales. Por los límites territoriales. Ahorita estoy yo siendo lector de una tesis del colegio, una tesis doctoral del Colegio de Michoacán, que me invitaron a que fuera lector. Y ahí se trabaja, se discute un poco sobre estos temas territoriales del siglo XIX. Cómo surge el estado de Colima, cómo el puerto y cómo las aduanas fueron fundamentales, cómo la élite de Jalisco intervino mucho en las aduanas, era muy importante, por ahí entra una gran cantidad de mercancías y se captaba mucho dinero, y cómo las aduanas siguen siendo muy importantes en este momento. y cómo las aduanas financiaban a uno o a otro bando político, por ejemplo, para las guerras, a propósito de los conflictos. Y en 1865, en el imperio de Maximiliano, se genera un mapa. Maximiliano intenta ordenar políticamente o geopolíticamente este territorio, y se lo encarga a Orozco Ibarra, el proyecto. Y entonces Orozco Ibarra, bajo el siguiente fundamento, hace una nueva delimitación territorial. El fundamento era territorios ni tan grandes que quieran postularse a territorios independientes. Recordemos que en Europa los territorios son mucho más pequeños, entidades libres y soberanas, ni tan pequeños que no se pudieran sostener. Entonces, bajo ese razonamiento, que a mí me parece sumamente interesante, y que a veces cuando hacemos ordenamientos en el presente deberíamos de recoger algunos planteamientos muy, muy interesantes, bajo ese asunto, surge un mapa político de México de esas épocas, con 50 departamentos. La división territorial en esa época eran 50, era la propuesta 50 departamentos. Y entonces los territorios menos poblados eran más extensos y los territorios menos poblados eran más pequeños. En ese proyecto, Jalisco se redujo considerablemente. Colima aparece como departamento y le marcan sus límites, y Autlán aparece como departamento. De la federación, de esta federación que estaba promulgando Maximiliano. Ya
se fusilan a Maximiliano y este proyecto, por supuesto, que lo recogen, lo retiran. Sí, claro. ¿Y cuál es el punto de partida para el conflicto que recientemente y que todavía hasta el presente se vive entre Jalisco y Colima? Bueno, en ese mapa que generan, Orozco y Berra plantea el límite por el río Minatitlán, Marabasco y Cihuatlán hasta su desembocadura. Su desembocadura en el mar. Cosa que yo he discutido y he combatido mucho. ¿Por qué? Lo marcan hasta allá y lo llevan hasta la laguna de Barra Navidad. Ajá. Primera hipótesis, el límite, como ahora Colima lo quiere hacer valer, para que Colimilla y el rebalse ahí Playa de Cocos pertenezcan a Colima. Primera hipótesis o primer planteamiento para que esto no, yo digo que no es cierto. Primero, confunden, y quien conozca la zona me podrá dar la razón, confunden la desembocadura o el último tramo del río Cihuatlán con el último tramo del arroyo seco. Ahí hay un arroyo que en temporadas de agua inunda una vez en la prensa hace 30 años, 20 años, que yo consultaba mucho la prensa de la zona por estos temas. Había un titular que decía el aguacate hecho guacamole, porque se desbordó el río, el arroyo seco, ¿no? Primera planteamiento, confunde, y era muy fácil confundirlo porque no se tenía fotografía aérea, no se había caminado todo el territorio, no teníamos la documentación de todo mundo, el territorio y los mapas se hacían caminando y preguntándole a la gente, ¿no? Ese es el primer planteamiento, digo, no puede ser por ahí. Segundo, las crónicas del siglo XIX hasta principios del siglo XX, era el límite entre Jalisco y Colima es por el río Marabasco hasta Paso del Mojo. Del Paso del Mojo por una serranía llamada de Juluapan hasta llegar al litoral frente a Peña Blanca. Y Peña Blanca está muy cerca, se ve del aeropuerto, incluso se ve de Playa de Cocos, se ve la peña ahí blanca. Ese es el tercer elemento. La crónica del siglo XIX está clara en ese sentido. Es decir, a ver, eso dejaba toda la planicie cihuatleca de margen izquierda y margen derecha del río Cihuatlán para Jalisco, para Cihuatlán. Y el tercer argumento es que el río Cihuatlán no desembocaba en el mar. El río Cihuatlán desembocaba en la laguna de Potrero Grande. Es correcto. Y la laguna de Potrero Grande, que es la que está ahí desde el aeropuerto y que en temporada se conectaba con la de Barra Navidad, pues era una zona inundable. Era totalmente inundable. Las crónicas de principios del siglo... bueno, esos serían como los tres elementos centrales. Cuando se dio la controversia, yo argumentaba que no teníamos que alegar la discusión del río directo al mar. En fin, ahorita regreso a eso, para continuar, digamos, con esta perspectiva cronológica. En el siglo... entonces, a partir de el siglo XIX, principios del siglo XX, 1899, 1900, digamos en el Porfiriato, se empieza a generar otra cartografía y retoman los límites de Orozco y Berra. Entonces la cartografía del siglo XX de Colima dice que el límite es por el río hasta Barra de Navidad. ¿Sí? Nadie se cuestionó en ese momento. Eso. Terrenos incultos, terrenos poco valiosos porque estaban muy alejados. En esos tiempos llega por ahí a esa zona un personaje que fue fundamental para la historia del origen del municipio de Cihuatlán, que se llamaba Eliodoro Trujillo. Según esto, Eliodoro Trujillo era amigo
personal, era originario de Oaxaca y amigo personal de Porfirio Díaz, Ajá. que anduvieron juntos combatiendo y en una remasca, me dice uno de los entrevistados que yo tuve en Cihuatlán, en una remasca se desbandaron y Eliodoro Trujillo cayó en Manzanillo y luego se fue a Cihuatlán y se hizo dueño de casi toda la planicie cihuatleca. Claro. Se hace dueño de toda la planicie cihuatleca y luego ya ahí hay crónicas que durante el porfiriato, a principios del siglo XX, empieza a drenar las lagunas, las zonas inundables del Valle de Cihuatlán. A pico y pala genera unas venas para tratar de sacar el agua por la laguna de Barra Navidad. ¿Por qué? Porque la barra de arena que está entre la planicie cihuatleca y el mar es mucho más alta, tiene 10 o más metros de altura. Y esa se forma por el oleaje. Entonces el oleaje va acumulando arena y se da el montículo. Y se forman una especie de dunas de arena formadas por el mar, que son transitorias, que cuando uno va llegando a la zona del rebalse, del ejido del rebalse, en playa, la zona urbana, en Playa de Coco, uno brinca una loma muy suavizada, luego otra, y hasta que llega uno a la loma más alta. Y eso hace que se mueven las colindancias. Así es. Eso hace que se genere la confusión ahí. Y eso hace que el mar el agua no pueda salir al mar, claro, porque está inmediatamente que deja de tener suficiente corriente el río, el oleaje bloquea la salida. Claro. Entonces eso inunda la zona, ¿no? Entonces, Eliodoro Trujillo fue clave ahí en la zona. Él fue el primer presidente municipal de Cihuatlán, que si mal no recuerdo fue en 1904 cuando se creó el municipio, que se lo quitan. En ese momento el territorio estaba dividido en dos municipalidades, en la del Grullo y en la de Autlán. Perdón, en la de Villa Purificación y en la de Autlán. ¿Sí? Y Autlán entraba hasta allá. Fíjense qué interesante. La primera división del cantón, Autlán lo recortaban y el cantón de Sayula, entraba hasta Cihuatlán. ¿Por qué? Porque era el camino que luego se juntaba con el camino de Manzanillo, pasaban por el puerto de Tocín, luego se iban a San Gabriel, luego se iban a Sayula y luego a Guadalajara. Era el camino real, era el camino importante. Entonces así se estructuraban los territorios, ¿no? Luego ya corrigen y ya Autlán entra hasta allá. Y aparece en 1904, si la memoria no me falla, como el municipio de Cihuatlán. ¿Y quién creen que fue el primer presidente municipal? Trujillo. Pues Eliodoro Trujillo. Que por cierto, hay una gran cantidad de familia Trujillo en todo Cihuatlán, ¿no? Generó eso. Y luego, cuando ya está viejo, él paga su estancia en la beneficencia pública de Manzanillo. Y le hereda a la beneficencia pública de Manzanillo muchas propiedades. Y bajo ese argumento, luego Colima fundamenta que esas propiedades que eran de Eliodoro Trujillo deberían de ser de Colima, porque las heredó Manzanillo, la beneficencia pública de Manzanillo. Entonces se generan un montón de confusiones, pero un montón. Entonces se empieza a generar ese tipo de mapas que ya manejan ese límite. Y así pasó. Doctor, y en el caso, por ejemplo, ya de como viniéndonos más hacia acá y enfocándonos a Autlán y Villa Purificación, ¿cuál fue la situación particular de estos dos lugares que motivaron precisamente estos desprendimientos y esta pérdida de territorio, si se puede llamar así, si es correcto decirlo? Déjeme termino la otra historia. Y ahorita le contesto. Bueno, en la década de los 50 empieza a explorarse la mina de Peña Colorada. Exacto. Y Colima se apura para hacer un mapa oficial legal, cosa que no tiene Jalisco, para legalizar un mapa donde el límite va por la serranía de Timbillos y no por el río Minatitlán. Entonces cuando agarramos esos alegatos,
Dice, no, es que el límite iba por el río de Ayotitlán. No, era por el río de Minatitlán. Y entonces ellos suben el límite a la cresta, ¿para qué? Para que Peña Colorada quede en Colima. Dentro del terreno. Porque sí. Peña Colorada es Había muy mineral. Importante. Sí, y claro. sigue teniendo mineral. Mucho mineral. Tiene riqueza, Sí. pues tiene Sí. ahí. Entonces ahí se genera un conflicto jurisdiccional del siglo XX, de hace 70 años. Eso hay gente que lo puede testimoniar, ¿sí? Y en esa zona se genera una triple frontera. La frontera étnica, porque están los nahuas que se asumen como indígenas frente a los mestizos de Minatitlán. El límite agrario, que los de Minatitlán, los de Ayotitlán dicen es que nosotros llegamos hasta allá, incluso Minatitlán es nuestro, frente a los pequeños propietarios que avanzan por parte de Colima y que se posicionan de eso, inclusive los de Peña Colorada, y el límite jurisdiccional, ¿no? Eso ya, de la costa, ya nos subimos a la sierra, ¿no? Y así quedó, hasta que un día Guillermo Cosío Vidaurri, siendo gobernador, se le ocurre aterrizar su helicóptero en la mina de Peña Colorada. Eso generó un escándalo. ¿Por qué? De invasión de jurisdicción, de soberanía y no sé qué tanto. Y eso motivó una comisión de la cual yo ya participé en 89 sobre límites territoriales de Jalisco, y se formaron dos subcomisiones. Una que atendería el conflicto de límites Jalisco-Colima y otra que atendería el conflicto de límites Jalisco-Nayarit. Que fue aproximadamente eso que dice en el 88. En el 89. 89. En el 80. Yo empecé a hacer mis pininos en estos temas, ¿no? Ajá. Y quedó en que a Cosío Vidaurri le pidieron, bueno, voluntariamente hizo su renuncia por las explosiones del 22 de abril. Así es. Y eso quedó en stand-by. Rivera Cebes, que fue su sucesor, ya no quiso tomar el asunto, generó algunos acuerdos de policía conjunta y quedó en stand-by. Alberto Cárdenas Jiménez. Quizás tenía alguna visión porque él vive en Colima actualmente. Tal vez. Tal vez. Y luego, Alberto Cárdenas Jiménez, estando este asunto como un asunto que pues se le reclamaba a Rivera Cebes, que no lo atendió, pues fue un elemento de campaña, y entonces él lo pronuncia. Ahí es donde ya yo más formalmente y de ya en primera, segunda instancia, yo ya me convierto en asesor de gobierno del Estado, a partir de que me invitan del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, y así me mantuve hasta que me vine a Autlán en el 2016. Y así quedó el asunto. Dejo esa parte, por si hay algún comentario o pregunta de esa parte. Y el tema de los municipios, para entrar a materia de su pregunta en particular, bueno, la municipalidad, la municipalidad es una figura traída de España, y más bien el ayuntamiento, que era la figura legal para realizar actos de gobierno y todo lo que se tenía que hacer. De hecho, Hernán Cortés, una vez que se estableció aquí, lo primero que hizo es establecer un ayuntamiento que le diera fe y legalidad de su conquista. Así es. Y no pelar que son los conceptos son un poco diferentes, lo que es municipio y lo que es ayuntamiento. Así es. Al final de cuentas influye, el municipio es el ámbito territorial, todo lo que conforma el territorio. Y el ayuntamiento es el órgano de gobierno que tiene el municipio. Así es. Tenemos, digamos, para identificar, es el equivalente al Estado, pero en chiquito y subordinado. Territorio, población y gobierno. El ayuntamiento es el gobierno, ¿no? Así es. Entonces, había ayuntamientos desde el mismo momento en que se genera la independencia, que se produce la independencia. Y los que tenían órgano de gobierno eran los partidos, que luego se convirtieron en departamentos, pero luego a todos ellos le dan el estatus de ayuntamiento y de municipalidad. Entonces,
hasta 1814, que Manuel M. Diegues entra a Jalisco, viene del norte. Antes de llegar a Guadalajara, él vino, era el Carranza de Jalisco, fue el Carranza de Jalisco. Así es. Y me refiero a que fue el Carranza de Jalisco porque con estas formas de enseñarnos a nosotros en la educación básica, nos privilegian siempre la historia nacional. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos quién es Venustiano Carranza, pero casi nadie sabe quién es Manuel Macario Diegues. ¿No? Lo de M es de Macario. En Ahualulco, si mal no recuerdo, y creo que fue el decreto número 2 que emite él, donde declara abolidos todos los cantones. Entre ellos el cantón de Autlán. Claro. Y entonces con esa abolición se empieza a transformar la figura de municipalidad, que era una agrupación de gentes asentada en un territorio, pero que no demandaba límites. En general no demandaba, era el conjunto de pueblos que respondían a una centralidad, que era el centro del ayuntamiento. Cuando aparece el municipio, progresivamente se empieza a ver la necesidad, y conforme se fueron generando las leyes, de que el municipio tenía un territorio y ese territorio tenía que estar delimitado. La razón fundamental es cuando el catastro urbano pasa a depender del ayuntamiento. El catastro rural no, pero el catastro urbano sí. Entonces, conforme se van urbanizando las fronteras de los municipios, empiezan a generar los conflictos. Los primeros conflictos los tuvimos en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Y entonces, así es como evoluciona. ¿Qué pasa acá? El cantón de Autlán aparece como el gran cantón que comprendía toda la costa de Jalisco. Enorme. Con 2 departamentos, uno en Autlán, que era la jerarquía de gobierno, era cantón, departamento, municipalidad, comisaría política y comisaría de policía. Esos eran, bueno, primero el estado, luego el cantón, luego el departamento. Entonces el cantón de Autlán tenía 2 departamentos, uno en Autlán y otro en Mascota. Y los departamentos se integraban por municipalidades. En 1800 y tantos, antes de que Colima se convirtiera en estado, Colima, en su búsqueda de convertirse en estado, busca otras instancias, pero Autlán le coquetea para que se sume con él para convertirse en estado. Y Autlán en un momento, algún grupo político dijo, sí, nos sumamos. Y entonces se enteran en Guadalajara y dicen, no. No es por ahí el tema. Y entonces particionan particionan el cantón de Autlán, y entonces aparece el 10º cantón, que es el cantón de Ameca, de Mascota. ¿Sí? Entonces, y ya queda Autlán con su departamento, y luego crean un departamento en Unión de Tula. ¿Sí? Y así alcanzamos la abolición de los cantones en 1914, y hasta 1917 aparece aparece la Constitución, y con ello el artículo 115, que se refiere a los municipios. Claro. Cuando se separa esto, ¿qué teníamos acá en esta zona? Teníamos pueblos, y teníamos en la costa teníamos 2 pueblos con ayuntamiento. Autlán, Villa de Purificación y el recientemente creado municipio de Cihuatlán. Eran los 3. Luego aparece el Grullo, también en esa época del Porfiriato. 100 y tantos años estaban celebrando. ¿Cómo se dio eso? Otra vez es la disputa. Miren, los hacendados del Grullo, de Ayuquila, los Rivera, siembran arroz. Y lo siembran no sé qué tanto, pero parte de esas sembradurías estaban en colindancia con el pueblo del Grullo. Y bueno, el arroz tiene que estar anegado el terreno, y había agua para anegarlo.
Entonces eso generaba forma de muchos cultivo. mosquitos. Ujú. Entonces los del Grullo, los del pueblo, vienen al cantón de Autlán, a la directoría política, al jefe político, y decirle, oye, no la frieguen. Ellos no los pelaron, porque los Rivera eran más poderosos que los del Sí. Grullo. Todos los del Grullo se van al Congreso del Estado y con el gobernador, y entonces siempre tiene que haber alguna coyuntura política. Y entonces lo que hacen es, ustedes están inconformes, aprovechan, seguramente los jefes políticos del cantón no estaban tan bien posicionados y generan la municipalidad de Grullo por esa disputa. ¿Sí? Luego, en la costa, en 1930, casi en los 40, en los 20 y 30, Autlán colindaba con Cihuatlán, Sí. en la municipalidad. O sea, todo Ayotitlán y toda esa zona, creo que incluso Cuautitlán, que era pueblo nuevo y que eran pueblos muy pequeños, se pertenecían a Autlán. Eso se revisa el censo del 30 y el 40, si mal no recuerdo, y todos estos pueblos están registrados al territorio de Autlán. Luego se hace un ajuste, Autlán se retrae, aparece Casimiro Castillo como municipio en los 40, principios, y Villa Purificación siempre mantuvo toda esa parte, la mayor parte de la huerta y la mayor parte de ¿Casimiro? De Casimiro perteneciendo a ellos, ¿no? Ujú. Entonces se crea Casimiro, se Y una recoge parte de esto, Cuautitlán también. se contrae Autlán para darle espacio a que aparezca Casimiro, y y Cuautitlán y la huerta se mantienen dependientes de Villa. Ujú. Y en el 46, en 1946, Ujú. se declaran municipios. Todo esto por intervención, Casimiro, la huerta y Cuautitlán por intervención directa del general Marcelino García Barragán, correcto. ¿no? En donde Ujú. había que Inclusive repartir el siendo poder. gobernador él es cuando se dan los Antes, desprendimientos. él fue gobernador antes, pero Pero fue, bueno, sí, un poco, es correcto, un poco poquito después. antes, unos años Sí. ahí. Sí, pero ya Sí. tenía su proyecto ahí. Ahí. Y bueno, se hace dueño de la costa. Él al hacerse dueño de la costa, a través de él directamente, de sus hijos y de algunos parientes políticos, se hacen dueños prácticamente de la costa y entonces deciden todo. Ahora, para terminar esto, yo tengo tiempo dándole vuelta y voy a decir algo que va a generar polémica. En términos de hacer ordenaciones territoriales más favorables al desarrollo, porque luego nos anclamos en una perspectiva histórica y eso ancla procesos de crecimiento. Yo tengo tiempo viendo a dos Cuautitlanes, un Cuautitlán mestizo, cuyos pilares son El origen, Cuautitlán así es. y Tequesqui, Ajá. Tequesquitlán, y un Cuautitlán náhuatl indígena, cuyos pilares son Ayotitlán y Telcruz. Telcruz. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí perfectamente, no bajo la normatividad actual del Congreso del Estado, o sea, ellos generaron una normatividad y modificaron esa normatividad cuando aprobaron el surgimiento del municipio de Capilla de Guadalupe y luego la Suprema Corte les ordenó que rectificaran. Y entonces para que Capilla y todos los pueblos más o menos grandecitos ya no estuvieran insistiendo, elevaron los términos para poder crear nuevos municipios, ¿no? Ok. Sí, en cuanto Pero al a mí número me de parece habitantes y que demás. es una decisión retrógrada, que me perdonen los diputados, y que tenemos que hacer política territorial. Y que si queremos generar procesos de desarrollo a partir de ordenamientos territoriales, a mí me parece que estas y otras divisiones territoriales deberían de repensarse bajo otra lógica. ¿Como cuáles otras? Cuando usted dice estas y otras deberían repensarse. Si revisamos, primero por la pura imagen del mapa, Ajá. por la pura imagen, luego ya había que estudiar. Hay territorios alargados, ¿sí?, que obedecieron a un alineamiento del territorio, pero que esos alineamientos cambian.
por citar La Huerta, en toda la línea, la franja ahí de playa que tiene, que es muy larga, son 80 kilómetros, y la población, pues, no sé si está equilibrada entre la cabecera municipal de La Huerta y todos estos La Huerta casos son que otros hablamos. 2 territorios, la Sí. huerta agropecuaria y la huerta turística, Claro. todo este proyecto turístico, ¿no? Que de hecho ya se han postulado, por ahí ahorita no traigo el dato, pero sí he Sí, documentado en que se han algún tiempo postulado quiso convertirse como un municipio. de la Doctor, costa. no puedo dejar de hacer esta pregunta desde su perspectiva. ¿Qué ayuda más? ¿Qué ayuda más a la integración de una región o de una comunidad? ¿Pertenecer a un todo? En este caso, depender, como en el comentario de la Huerta como cabecera municipal, y todas las comunidades que están hacia la playa, o establecer ahí criterios de más cercanía, de más interés entre los habitantes de una comunidad. Hay toda una teoría que se llama desarrollo local. Sí. Y desde abajo empezar a construir. Yo creo que eso es. De hecho, cómo se teje desde abajo los procesos de relaciones. Miren, yo le estaba... Ahora el COVID me ha movido muchas cosas y repensar incluso lo que yo ya tenía por cierto, que ahora no me parece tan cierto. A mí me parece que nosotros como historia de la humanidad llevamos una trayectoria con muchos equívocos y hay que repensarlos. Entonces, bajo esta lógica y bajo esta pregunta, y usted debe saber que, por ejemplo, los europeos se repartieron a África en el escritorio. Claro. Y le empezaron a echar rayas al mapa. Esto para ti, esto para mí, muy bien. Y entonces, lo mismo pasa acá. Son decisiones políticas centralizadas y no toman en cuenta a la localidad. No, uno cuando ve el territorio y ve los límites y dice, no, ok, estos son los límites buenos. Y le empiezan a preguntar a la gente, ellos tienen otras lógicas de ordenación territorial, totalmente diferentes. Otra de funcionalidad territorial. Y es como lo que vemos, por ejemplo, en el Distrito Electoral 18. Pudiera ser. Que hacen su división, pareciera que desde el escritorio en donde están, en Guadalajara, y vemos entonces que es muy difícil comunicarse. Que ya entrando lo que dice el doctor a la geopolítica, si nosotros así a vuelo de pájaro y nomás por hacer el comentario, analizamos Ameca, analizamos Chiquilistlán, analizamos yo creo que inclusive Tecolotlán, pues no tiene nada que hacer en Autlán, no tiene ningún trámite que hacer, ni se sienten tampoco como parte de esta región. Así es. ¿Verdad? Eso es otra de las cosas. Entonces, ellos hacen todos sus trámites, tienen sus relaciones, tienen todo en Guadalajara, más que en Autlán. Luego habría que, y de eso usted sabe mucho más que yo, eso vamos a hay que hacer una geopolítica electoral. Me parece muy bien. Usted. Está tomada la palabra. Pero sí, doctor, ¿ayuda tener un territorio muy grande? No, la riqueza no está sustentada en el tamaño del territorio. ¿Cuántos países ricos? Y esa es una cosa que sí, a mí me parece que a los políticos les debe quedar claro. Aquí hay mucho terror, hay mucho miedo de que los territorios, de perder territorios, de las demarcaciones, y entonces eso ha impedido que haya acuerdos. Bajo dos lógicas. Aquí hemos satanizado mucho, así que con qué tanta razón, a Santana, porque perdió toda la mitad del territorio norte. ¿Sí? Nadie le tienen miedo al santanismo, ¿no? que les vayan a quitar. Perdieran. Entonces prefieren no entrarle a la discusión. Y la otra es ¿en qué radica la riqueza? La riqueza no está en función de el tamaño de los territorios. Los municipios más grandes, Mezquitic, Tomatlán, La Huerta, La Villa, que ya va como en el 10º lugar. Lagos de Moreno, que bueno, tiene la cabecera municipal, hasta ahí en una zona de tránsito, pero tiene zonas muy despobladas y muy poco desarrolladas, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está la riqueza en ese tamaño? Entonces, tenemos el Salto.
municipio pequeñito. Muy pequeño. Tenemos Guadalajara, que es un municipio pequeño. Es un municipio Pero con mucha pequeño, riqueza. sí. Con mucha Claro. riqueza. ¿En qué se basa la riqueza entonces? Ya decíamos la otra vez, en base de dos elementos, la renta económica y la renta de la ubicación. Y de ahí el tema cultural, de cómo se trabaja en territorio, ¿no? Entonces no depende del tamaño, eso que no les preocupe a los políticos, que no les debería preocupar, deberíamos de crear explicaciones al respecto, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ya con esto termino, creo que ya nos pasamos. Ya estamos Autlán sobre ha la quedado línea, dice. deslocalizado históricamente porque primero la ruta comercial económica era Ciudad de México, todo el Bajío y los Altos de Jalisco, San Blas, salida para conectar. Sí. Los puentes terrestres, los puentes continentales, desde Veracruz, pasando por Jalapa, Ciudad de México, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, San Blas. Y entonces hacían la conexión. Después, ya en el siglo XIX, era Guadalajara, Manzanillo, o México, Manzanillo, y se arma esa ruta, y Autlán nunca estuvo, siempre estuvo periférico. Quedó fuera. ¿Sí? Entonces eso es un factor de generación de riqueza, de generar condiciones para mayores posibilidades de riqueza. Y que por eso Autlán no tiene como mucha posibilidad de tener un crecimiento o un boom al corto plazo. Se puede construir, podemos trabajar los autlenses, la región, Pues es un buen tema, en generar doctor, un proyecto. para que ahí a nivel Pero ¿qué académico pueda circunstancias darse una... ¿Y qué factores tendrían que presentarse, doctor, para que esto fuera viable? Yo le voy a dar uno, A ver. que acabamos de arrancar. Hacer de esta región un centro de cultivo de las artes. Ahí está, está ahí una. ¿Por qué? Ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a voltear a ver a Autlán y eso le da valor. Y entonces no solo viene la gente interesada en las artes, vienen los políticos, vienen los turistas, viene mucha gente. Pues ahí está, pues mira, el doctor cada día nos deja más picados en los comentarios, Sí. nos deja más ganas de seguir adelante. Pero bueno, a mí me parece muy, muy importante algunos de los temas aquí tratados. Y desde luego que la hora no nos ajustó, Carmen. No nos ajusta. Son temas de bastante profundidad, es mucha información la que nos plantea y que sin duda pues para desmenuzar punto por punto pues sí nos harían falta bastantes programas. Yo creo que sí vamos a considerar. Ah, no, pues contrátenme. Se me hace que vamos a dejar el programa. Se me hace- Bueno, pues muy interesante. Sí, está Y la bastante verdad, interesante y sobre todo porque nos aclara mucho el panorama, Así ¿no? así es. Nos permite entender el por qué estamos ahora aquí, el por qué ocurren ciertas cosas, por qué los conflictos, por qué no se han solucionado conflictos, Así es. ¿no? Porque también hay conflictos que no se solucionan. También muchas veces interesa y hay gente que le interesa que no se solucione. ¿Quién Eso- gana? eso también ¿Quién es gana, muy no? importante. ¿Quién gana Eso con también es el conflicto? importante. ¿Quién Claro, gana con el conflicto? Pero claro. también el conflicto Eh. como motor de desarrollo. Es correcto. Entonces hay que trabajarlo mucho, hay que pensarlo mucho, Así es. hay que reunir mentes esclarecedoras para hablar de proyectos Así es. y motivar desarrollo. ¿A Autlán le hace falta ordenarse? ¿Y la región? La región y tienen que ponerse en valor. O sea, no podemos, y a nivel nacional, venía escuchando una entrevista a un líder político nacional, de que ahora sí ya la gente ha perdido la confianza de nosotros, pues estamos en temas preelectorales, ¿no? Yo retomo el planteamiento inicial que tuvimos hace algunas semanas el licenciado y yo. Necesitamos un contrato social y necesitamos pensarlo, y necesitamos colectivizarlo. O sea, y también es importante definir el concepto de riqueza. ¿Qué es lo riqueza? Y ahí es donde yo creo que a lo mejor estamos equivocados. Así es. O sea, a ver, la riqueza, las unidades de medida de riqueza están sustentadas en el consumo. Ujú. Entonces hay que
hay que generar producción, hay que generar productos y hay que tener consumidores. A ver, pero entonces llegamos al consumismo, ¿sí? Y a ver, ¿cuántas cosas son superfluas? ¿Eso te da felicidad? Hemos construido esos elementos para acceder a la felicidad. ¿Pero de veras? ¿Pero de veras? ¿Qué le digo, Felipe? No, pues es que se generan temas muy interesantes. Ya. Definitivamente que nos da para mucho, y bueno, yo creo que vale la pena seguir haciendo esto y pensar en actores que puedan venir a aportar también, en fin. A lo mejor paneles, a lo mejor al otro, sí, otros, pero hay algo que hacer. Y eventualmente yo los acompaño. Muchísimas gracias, yo le voy a tomar la palabra y lo voy a apuntar ahí. ¿Con qué te quedas, Felipe? Pues con mucha sabiduría de lo que quiero sacar de platicar, conocimiento, porque yo creo que perdemos mucho de vista eso, ¿no? Es decir, todo esto, si tú te vas con un niño de primaria y le planteas eso, pues no tiene la más mínima idea. Pero bueno, vamos, los jóvenes quizás tampoco, es decir, es poca la gente que nos podemos interesar en este tipo de cosas. Entonces, ahí sembrar esta inquietud, esta posibilidad ya enriquece el tema, ¿no? Y desde luego que hay mucho que aprender aquí con el doctor. Y bueno, pues me quedo con que hay que seguir haciendo este tipo de ejercicios que estoy seguro que van a ayudar, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe, por proponer el tema. Cerraría pues sí. mi tema, agradeciéndole por separado ya y fuera del contexto, agradecerle a Doria Paola Castañeda, que nos hizo una dotación aquí a la Casa Jacinto Zenobio de una gran colección de discos, de esos de acetato, de esos discos long play, casi 500 discos. Hay que venir a escucharlos. Y que aquí los vamos a tener también disponibles para toda la gente. Agradecerle nuevamente a Doria Paola Castañeda su generosidad y decirle que nuestra gratitud va implícita. Muchísimas gracias a ella por este donativo y creo que también las personas pueden disfrutar de esto. La Casa Jacinto Zenobio está abierta al público que quiera venir a ella, ¿verdad? Pueden venir, leer el libro, escuchar música, etcétera. ¿Tomar café? Tomar café y hasta su botella de vino tinto, doctor, se la pueden traer. ¿Ve? Bueno. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo y su conocimiento en este programa Con Pan y Vino Sean del Camino y también pues con nuestra audiencia de Letra Fría. No, yo encantado y muy agradecido, de veras, digo, para eso está uno y si alguien lo invita y lo escucha, como digo de los libros, el mayor homenaje a un libro es leerlo. Ese no, se puede decir todo lo que ustedes quieran, pero leer el libro y comentar el libro es el mayor homenaje que se puede hacer. Y cuando uno se ha quemado las pestañas de alguna manera y ha andado en algunas danzas y hay gente que le interesa conocer un poco su experiencia, pues agradecido igual. Me permiten una anécdota rapidísima. Claro. Mi padre era un gran conversador y había gente que iba al rodeo y le decía, Domingo, ¿cómo estás? Y, bien, ¿qué andas haciendo? Pues vengo a platicar contigo. Y platicaba mi padre, como es de 1908, entonces aventó toda la cristiada y todavía se acordaba de cosas de la revolución. No, la gente encantada. ¿Cómo no? Y lo que debieron haber aprendido. Pues mire, doctor, aquí está, teoría del conflicto. Leído. Si no, al menos se ven bonitos estos papelitos, ¿no? Y luego ya también lo subrayado. Lo subrayé. Todo esto es parte, pero no, ya lo leímos. Hizo su tarea. Hizo mi tarea. Gracias. Sí. Gracias a ustedes, gracias a Producción Técnica, Israel Aguilar, Ángeles Claustro y también a Ismael Hernández por hacer posible que ustedes puedan vernos y escucharnos en este programa. Por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y nosotros vamos a estar ahí para responder cada uno de ellos. Muchísimas gracias, le deseamos que tenga usted una excelente semana y que nos siga en la próxima semana, lunes 8 de la noche. El próximo lunes pretendemos que sí salgamos a esa hora y en ese día, ¿verdad, así Felipe? Es correcto. Muy bien. Y así nos despedimos. Mi nombre es Carmen Aji. Es un gusto estar con todos ustedes.